y unos 200 padres que deben estar esperando buscar a sus hijos. Hay apenas 20 maestros para cuidar 250 chicos. Por amor a los maestros, trataré de ser lo más breve posible. Mateo capítulo 5. Verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios tuvo siempre en mente algo. Cuando el Señor vino a este mundo tenía en su mente algo muy claro y muy concreto. Él no vino a ver lo que pasaba, a ver cómo le salían las cosas, sino que vino para hacer algo claro y concreto. Creo que muchas veces la Iglesia ha perdido el rumbo por no saber qué es exactamente lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Yo quiero, muy a vuelo de pájaro, compartirles algo acerca de ese propósito y de ese plan de Dios con los hombres. Lo que Dios siempre tuvo en mente fue tener una ciudad que resplandeciera, una ciudad de luz en medio de los hombres, y no solamente individuos que den luz. Nosotros muchas veces hemos leído este pasaje que acabo de leer y leíamos solo una parte, vosotros sois la luz del mundo, punto. Y no hay punto allí. ¿Qué tiene en su Biblia? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hay? Punto y coma. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por supuesto que lo que Dios tiene en su mente y en su corazón es que cada uno de nosotros seamos luz. Pero ser luz ¿para qué? ¿Para ser individuos sueltos, alumbrando? No. Para formar una ciudad de luz. Para formar un pueblo. Una ciudad asentada sobre un monte. La meta de Jesucristo siempre fue edificar la comunidad del reino de Dios en medio de los hombres. Por eso al comenzar Jesús su ministerio dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así comenzó su ministerio, diciendo que el reino se había acercado. Más adelante luego dice, el reino está entre vosotros. No es solo que se había acercado, el reino está entre vosotros. Y esto es lo que vino a edificar Jesucristo. Si nosotros no tenemos claro esto en nuestra mente, muchas veces vamos a perder tiempo haciendo otra cosa, que no es que sea mala, pero que no está contribuyendo a edificar lo que Dios tiene en su mente y en su corazón. La propuesta de Jesucristo fue y es levantar una comunidad modelo sobre la faz de la tierra. Dios quiere tener una comunidad de referencia entre los hombres. Él quiere tener una comunidad de referencia. Hoy no hay alternativas válidas para los hombres. Todo es igual, no hay con qué comparar. Los hombres no pueden decir esto o aquello. Para los hombres todo es igual. La Iglesia en estos días no es alternativa para los hombres. ¿Por qué? Porque no es una ciudad.
no es una ciudad asentada sobre un monte que todos pueden ver. Y pueden decir, ¿es la ciudad de Dios, la iglesia o esto? Una cosa u otra. La iglesia no es una comunidad de referencia y Dios quiere levantar una comunidad de referencia que los hombres tengan para elegir. Y si rechazan, que rechacen, sabiendo que esa es la iglesia. Todavía la iglesia no es alternativa. En segundo lugar, Dios quiere levantar un pueblo donde hacer su morada. Quiere levantar una comunidad de referencia, quiere levantar un pueblo donde hacer su morada. O sea, un lugar desde donde Dios pueda hablar a las naciones. Dios quiere tener una voz en medio de las naciones, quiere hablar a los hombres. Por eso Dios quiere hacer morada entre los hombres y desde allí comunicarse con ellos. Los políticos hablan y hablan de todos los temas. Son expertos en todo. Hablan de aborto, hablan de los derechos de las lesbianas, de los derechos de los homosexuales, hablan de divorcio, todos hablan. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Así como en estos momentos están saliendo los políticos y los partidos políticos y diciendo nosotros esto o aquello, ¿cuándo la iglesia va a tener una voz también que diga la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor? Dice esto con respecto al aborto, con respecto a las lesbianas, a los homosexuales. ¿Cuándo la iglesia va a tener una voz? Dios quiere levantar una comunidad modelo, un lugar donde hacer su morada y desde allí hablar a los hombres. O la iglesia no es la rectora de las naciones, lo fue durante muchos años, la que dio la voz y las naciones seguían la voz de la iglesia. Durante muchos tiempos y muchas cosas fueron cambiando en las naciones y se hicieron ajustes conforme la voz de la iglesia. Pero hoy la iglesia no tiene esa voz. En tercer lugar, Dios quiere levantar un lugar desde donde expresar su gloria. Dios quiere expresarse. Dios quiere darse a conocer. Cuando Jesús vino a esta tierra, comenzó a manifestar la gloria de Dios. Sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo milagros, hizo maravillas. Él comenzó a expresar la gloria de Dios. Los hombres comenzaron a glorificar a Dios. Los que no tenían fe comenzaron a tener fe. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y aquí un hombre que estaba haciendo maravillas, que estaba expresando la gloria de Dios. Pues Dios quiere a través de esa ciudad asentada sobre un monte expresar su gloria. Dios quiere darse a conocer, quiere manifestarse como el Todopoderoso. Amén. Quiere manifestarse como el Todopoderoso. Y lo quiere hacer a través de su pueblo. No solo a través de algunos individuos. Un pueblo que expresa la gloria de Dios. Desde el principio Dios quiso tener una morada entre los hombres. Quiso hacer su tabernáculo, su morada entre los hombres. Por las Sagradas Escrituras, cuando vamos leyendo, entendemos que Él quería llevar todas las cosas para tener una ciudad donde morar y desde donde manifestarse. Llamó a Abraham para formar un pueblo para sí, fue creciendo, se formó un gran pueblo. Estando en Egipto, cuando salen de Egipto, Dios sale con ellos, con señales, con milagros, con maravillas. Dios hace una tienda, hace una morada en una tienda en medio del campamento. La tienda era el lugar central, todas las demás carpas estaban rodeando el tabernáculo. Y Dios hizo morada en medio de su pueblo, los sustentó, los cuidó. Entró junto con Josué a la tierra prometida, los llevó a Josué de la mano a conquistar toda aquella tierra. Cuando llega el tiempo del rey David, 1000 años después de Abraham,
David toma la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy antigua. Antes de Abraham ya existía Jerusalén. Melquisedec, rey de Salem, era el rey de ese lugar, era el sacerdote en ese lugar. Pero cuando David comenzó a reinar en Israel, en Jerusalén moraban los jebuseos. Ellos estaban en ese lugar y David toma la ciudad de Jerusalén. Salomón, su hijo, edifica un templo, introducen el arca en el templo y Dios desciende y llena ese templo con la gloria de su presencia. Jerusalén, ubicada sobre el monte Sinaí, sobre el monte Sión, perdón. En esa región, en ese lugar geográfico, sobre esos cerros, allí está edificada la ciudad de Jerusalén. Fue el lugar elegido por Dios para hacer su morada. Jerusalén pasó a ser el centro espiritual, no solo de Israel, sino que iba a ser el centro espiritual de las naciones. Y cuando surge la iglesia de Jerusalén, salen para extender el evangelio a toda la tierra. Desde ese momento en adelante, se comienzan a decir cosas muy hermosas acerca de Jerusalén. Hay oraciones sobre Jerusalén, hay expresiones de amor por Jerusalén, hay muchas profecías acerca de la ciudad de Jerusalén, se pide por la paz de Jerusalén y hay muchos nombres de esta hermosa ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerda de alguno de los nombres que se le da a Jerusalén? ¿Cuál? ¿Qué nombre se le da a la ciudad de Jerusalén? Ciudad Santa. ¿Cuál más? ¿Cuál? La ciudad del Gran Rey, ciudad de paz, la ciudad de Dios. Se le llama también a Jerusalén trono de Jehová. La ciudad que Dios amó, se dice también de Jerusalén. Jerusalén fue llamada para ser luz y para ser rectora de las naciones. De ninguna otra ciudad se dicen cosas tan hermosas como se dicen de Jerusalén. Teológicamente, Jerusalén representa un papel muy, pero muy importante. Es el lugar de la elección de Dios porque Dios eligió Jerusalén. Es el lugar de la presencia de Dios porque allí estaba Dios haciendo su morada. Es el lugar de la protección de su pueblo. Dios había prometido que su pueblo iba a ser protegido. Solamente entraron los enemigos cuando Dios le permitió, pero cuando vinieron enemigos a querer entrar en Jerusalén y Dios no le permitió, nunca pudieron entrar. Solamente entraron cuando Dios dio permiso. O sea, era una ciudad protegida por el mismo Dios y era el lugar de la gloria de Dios. Allí Dios se manifestó. Desde ese lugar se manifestó a su pueblo. Pero yo tengo una pregunta aquí. Todo esto que Jesús dice, que la Biblia dice de Jerusalén, ¿lo dice por un lugar geográfico en la tierra de Palestina? ¿O tiene un sentido espiritual y profético, como muchas otras cosas que se dicen acerca de Israel y de la iglesia? ¿Por qué no me acompaña a leer en el libro de Gálatas lo que dice acerca de Jerusalén? Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:25 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril,
tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Hebreos, capítulo 12. Aquí habla de dos Jerusalén. La del monte Sinaí, donde Dios dio las leyes y las tablas de las leyes, y habla de la Jerusalén de arriba. Y en Hebreos capítulo 12, verso 18 dice: ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, o sea, al monte Sinaí, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión. Sión y Jerusalén es lo mismo. A la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde más os habéis acercado? A Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, a todos estos nos hemos acercado. Sigue diciendo verso 24 que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como Jerusalén la terrenal, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, como Jerusalén la de arriba. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A qué Jerusalén pertenecemos? A la de arriba, a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén espiritual, diría otro. No pertenecemos a la Jerusalén terrenal. Todo lo que dice de Sión, todo lo que dice de Jerusalén la Biblia, lo está diciendo de la iglesia, lo está diciendo de nosotros. Cuando leemos los profetas, cuando leemos lo que anuncian de lo que va a ser Jerusalén, lo está diciendo justamente acerca de la iglesia. Nosotros pertenecemos a esta Jerusalén, la de arriba. Nuestro reino es un reino inconmovible. Amén. Reinos pasan, reinos cambian, se mueven los reinos, pero hay un reino que permanece para siempre. Amén. Y dice que Dios va a sacudir y va a conmover todas las cosas. ¿Para qué? Para que queden aquellas que son permanentes. Y el reino de Dios es un reino permanente. Al final de la historia, cuando todo se termine, cuando se vayan muriendo ustedes, y yo también, y vayamos pasando y termine todo, cuando termine todo, ¿dónde vamos a vivir? ¿A dónde?
Apocalipsis capítulo 21. ¿Dónde vamos a morar? Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio? La nueva descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ¿qué cosa? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a vivir? En una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia. Está hablando de ese pueblo que el Señor está levantando sobre la faz de la tierra. Él va a venir a buscar una esposa. Él va a venir a buscar una esposa sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Dios se va a revelar a los hombres a través de su iglesia. Llegará un momento que la iglesia va a ser la ciudad asentada sobre un monte que todos la van a poder ver. Amén. Dios quiere revelarse de esta manera en medio de los hombres. La iglesia es la Jerusalén de Dios. La iglesia está llamada a ser la ciudad asentada sobre un monte. La iglesia es la Sión, desde donde saldrá la ley para las naciones. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo pregunto, esta ciudad de la cual habló Jesús, asentada sobre un monte, para que todos pudieran ver la luz de esa ciudad, ¿alguna vez, hasta ahora, estuvo sobre la tierra? ¿Hubo algún momento en la historia de la iglesia que la iglesia fue una ciudad asentada sobre un monte y que todos la podían ver? ¿O todavía no llegó ese momento? Juéguese. ¿Quién dijo por ahí? ¿Dónde está la persona? Levante la mano. Esa hermana chiquitita que está allá. ¿Cómo dijiste, hermana? Cuando vamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos esa ciudad asentada sobre un monte. ¿Amén? ¿Se acuerdan? Sin ir al pasaje bíblico. ¿Se acuerdan? Dios desciende por el Espíritu Santo y hace morada entre ellos. Hace su tabernáculo allí, desciende. Sobre 120, después son los 3.000, después los 5.000, y ahí descendió la presencia de Dios, hizo morada entre ellos. Sus miembros, los miembros de esa nueva Jerusalén, de esa ciudad asentada sobre un monte, son discípulos de Jesucristo. No son personas que vinieron y ya está. Son discípulos. Están comprometidos 100% con la casa de Dios. Abandonaron un estilo de vida individualista y egoísta. Ese es el estilo de vida que tenían antes. Abandonaron ese estilo de vida individualista, egoísta.
Forman con todos sus hermanos una verdadera familia. Son familia de Dios. Se aman de tal manera que no hay entre ellos ningún necesitado. Se sirven los unos a los otros en amor. Son hospedadores. Comen juntos con alegría y sencillez. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Son de un corazón y un alma. Perseveraban unánimes en las enseñanzas de los apóstoles. Crecen y se multiplican grandemente. Parten el pan por las casas y la gente los alababa grandemente. ¿Fue o no fue la ciudad asentada sobre un monte? Amén. Fue la ciudad asentada sobre un monte. La gente los alababa por su forma de vivir, por su forma de actuar con los otros, por su forma de comportarse. Comenzó a resplandecer de tal manera que muchos eran atraídos a la casa del Señor. Por lo que el escritor del libro de los Hechos nos cuenta en esos primeros capítulos, es evidente que la iglesia es la ciudad asentada sobre un monte, que es la comunidad del reino de Dios, que es la morada de Dios en espíritu, que es la Sión de donde saldrá la ley para las naciones, porque ellos comenzaron a enseñar de tal manera que las naciones comenzaron a modificar sus leyes, su estilo de vida. Cambiaron las naciones por lo que la iglesia estaba enseñando. La Jerusalén de Dios, la amada, llegó a ser la iglesia del Señor. Es el cumplimiento de tantas profecías. En medio de una sociedad donde abunda el egoísmo, la injusticia, el engaño, la soberbia, la iglesia está llamada a ser la comunidad modelo, una ciudad asentada sobre un monte. A esto Dios llamó a la iglesia, a esto nos llamó a cada uno de nosotros. Dios, por medio de la ciudad modelo, quiere revelar a las naciones que hay un reino de justicia y un reino de verdad. Dios quiere reprender a las naciones. ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 5, verso 11? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, fuerte. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. ¿Cómo va a reprender la ciudad sentada sobre un monte? Dios quiere a través de esta ciudad reprender la injusticia por medio de un pueblo que vive en justicia. Amén. Quedamos asombrados a veces por algunas noticias, ¿no es cierto? Quedamos asombrados. Yo estoy asombrado de la propaganda del radicalismo que hace. Estoy asombrado. Me hace mal ver a algunas personas que salen defendiendo los derechos de las lesbianas, de los homosexuales. Me hace mal. Y nosotros nos callamos la boca y no reprendemos esas obras de las tinieblas. Jueces que están emparentados con los gobernantes y no hacen juicio, no juzgan correctamente. Nos tiene que hacer mal a los hijos de Dios. Estuvimos grabando un programa de televisión el otro día y todavía hay censura, aún en medio nuestro. Llegará el día que tendremos que levantar nuestra voz. Y a algunos levantar la voz le va a costar. Es cierto, si eso salía al aire,
me iban a hacer un juicio, no me iban a alcanzar los bienes, la comunidad iba a estar involucrada, porque el programa sale con el nombre de la comunidad. Así que, de la que se salvaron, ¿no? Pero llegará el día que algunos irán presos por decir la verdad y perderán bienes. Hay injusticia en nuestra nación y Dios quiere reprender las obras infructuosas de las tinieblas, quiere reprender la injusticia a través de un pueblo que vive con justicia. Amén. Todavía no es esa ciudad. No son francotiradores que Dios está levantando. Dios no quiere levantar solo Juan el Bautista por allí. Dios se ha propuesto evangélicos que llegaron, gente que se postuló y llegó. Y cuando llegó la oportunidad, también metieron la mano en la lata. Y salieron en todos los periódicos. Diputados evangélicos, involucrados también. No es la ciudad asentada sobre un monte, pero Dios va a reprender a través de un pueblo santo. Lo está levantando a ese pueblo. Amén. Dios está levantando un pueblo que profetice y reprenda a las naciones por medio de su estilo de vida. Pero si el individualismo, el materialismo, la falta de amor y las divisiones que hay en el mundo también están en la iglesia, la sal ha perdido su sabor. Si estas mismas cosas que están afuera están adentro, no sirve esa sal, no va a salar. Por eso Dios se ha propuesto levantar un pueblo santo para sí. Hay tres cosas que se dan en la iglesia y que no producen la comunidad del reino. Una es un evangelio aguado y mediocre. No produce la comunidad del reino de Dios. Si predicamos ese evangelio, eso no produce la ciudad asentada sobre un monte. Lo segundo que no produce eso es creyentes que no son discípulos de Jesucristo. Esto no produce cambio. Gente que no está comprometida no produce cambios en ningún lugar, ni en su casa, ni en la escuela, ni en la calle, ni en el barrio, en ningún lugar. Para producir cambio tienen que ser hombres y mujeres comprometidos. Y lo tercero que no produce cambio es la masa de gente sin compromiso, no afecta a la sociedad. Ver una gran masa de gente, 100.000 personas, como a veces hemos reunido en algún campo, o más también, pero sin que estén comprometidos entre sí, no afecta a la sociedad. Pero si ven 10.000 personas comprometidas entre sí, esto sí afecta a la sociedad. Al principio en Jerusalén la iglesia no era tan grande, eran 3.000, pero cuando los vieron comprometidos, ligados, unidos entre sí, esto modificó algo en la sociedad y la gente estuvo dispuesta a escuchar el mensaje cuando se le predicó. Para terminar, ¿cuál es la propuesta para edificar la ciudad asentada sobre un monte? Solo los quiero leer, son 5 puntos y ya vamos a terminar. Lo primero es predicar el evangelio del reino de Dios con todas sus demandas. Para lograr esta ciudad, prediquemos el evangelio del reino de Dios con todas sus demandas. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo ofrecer ninguna de las bendiciones que están en los evangelios? No, no es eso. Podemos ofrecer todas las cosas que Jesús ofreció. Podemos decir todas las cosas que Jesús dijo. Todas las bendiciones que están en los evangelios podemos anunciarla también. Pero antes que alguien se bautice, tiene que saber que Jesucristo es el Señor. Amén. No bauticemos a alguien sin que llegue a tener un claro conocimiento de quién es Jesucristo y a dónde está entrando. Anunciemos claramente antes del bautismo
el reino de Dios. Lo segundo es, para producir este cambio, producir esta ciudad, ser y hacer discípulos. Tenemos que terminar con el individualismo egoísta. Así como el individualismo fuera de la iglesia es egoísta, también el individualismo dentro de la iglesia es egoísmo. Para hacer hay que ser. Y yo creo que hay tres cositas que son muy importantes en lo que tiene que ver con un discípulo de Jesús. Uno es estar bien relacionado, dos es ser transparente y tres es ser de un corazón y un mismo sentir. Para ser discípulo de Jesús necesitamos esas tres cosas. Estar bien relacionado con alguien, ser transparente, que todos me conozcan quién soy yo, y ser de un mismo corazón, de un mismo sentir con mis hermanos. En tercer lugar, tenemos que formar comunidades en las casas. La Biblia no les llama comunidades en las casas, ni grupo casero, ni célula. La Biblia les llama la iglesia en la casa. ¿Y saben qué va a pasar, hermano? Vamos a comenzar a usar ese término bíblico. La iglesia en la casa. Amén. ¿Dónde te reunís? En mi casa. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de mi casa. O a la iglesia de la casa de fulano, si no es en tu iglesia. La iglesia en las casas. Donde lo que tiene que caracterizar a la iglesia en la casa es el amor, la comunión y el servicio. Qué sencillo que es, ¿no? La iglesia en la casa se tiene que caracterizar por el amor, por la buena relación, por la comunión y por el servicio de los unos para con los otros. Esta iglesia es una iglesia visible. Esta iglesia es la que se viste con las ropas blancas. Esta iglesia es la que se pone un nuevo atavío, que todos la van a ver, que es visible a todos los demás. Esta es la iglesia del Señor, la iglesia que va a ser luz, que va a estar asentada sobre un monte. En cuarto lugar, tenemos que creer y proclamar las profecías que se hicieron en cuanto a la iglesia. Mire, lástima la hora, pero tenía varios pasajes para leer de Isaías, de Joel, de Zacarías, de Miqueas, que hablan acerca de la iglesia. Pero déjeme por lo menos leerle uno, Joel. Fíjese lo que dice Joel. ¿Se acuerdan dónde está Joel? Joel capítulo 2, verso 32 dice: y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. En Sión, en Jerusalén, habrá salvación. Esta es una palabra de Dios. Habrá salvación y habrá muchos que vendrán a la casa del Señor y encontrarán salvación. Amén. Joel 2:32. Si quiere le doy otros pasajes. Isaías 61 y 3. Léase todo Isaías 62. Isaías 62, Es para agarrarse un empacho Isaías 62. Mañana por ahí lo leemos en algún momento de la reunión. Isaías 62. Es tan lindo todo lo que dice acerca de la iglesia. Y lo último es, tenemos que orar por la comunidad del reino de Dios. ¿Y cuál tiene que ser nuestra oración por la comunidad del reino de Dios? Tiene que ser la misma oración de Daniel. Cuando Daniel estuvo orando por Jerusalén, Daniel capítulo 9, verso 17 dice: ahora pues Daniel está orando por Jerusalén, y dígame si no tiene que ser esta nuestra oración por la iglesia.
Daniel capítulo 9, verso 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Por qué no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está clamando por Jerusalén. Hermanos, la iglesia está como Jerusalén cuando fue asolada. Los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, el templo destruido. Pero Dios se ha propuesto levantar otra vez su Jerusalén sobre la faz de la tierra. Amén. Los muros nos habla de la unidad de la iglesia. Todos juntos, una protección en la unidad de la iglesia. Las puertas nos hablan del ministerio. En las puertas se sentaban los ancianos de la ciudad. Nos habla del ministerio, las puertas. Dios está restaurando ministerios en su casa. Está restaurando el templo, el culto y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y habrá protección en su casa y habrá salvación en medio de su pueblo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Antes de irnos vamos a orar por la iglesia del Señor. Amén. La iglesia es una y es toda la iglesia. No oramos por la congregación solamente, oramos por la restauración de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que ser visible. Mientras lo visible de la iglesia sean los escándalos, mientras lo visible de la iglesia sea pastores mientras lo visible de la iglesia sean situaciones vergonzosas, la iglesia no es la ciudad asentada sobre un monte. Dios está llamando a su iglesia a ser luz en medio de las naciones. Amén. Señor, levantamos nuestras manos a ti y oramos por la iglesia. Señor, no estamos en unidad. Creemos en la unidad, Señor, pero no estamos en unidad con todos nuestros hermanos. Oramos por los muros, Señor. Oh, Señor, los muros han sido derribados por el enemigo. Ha sabido cómo infiltrarse y cómo traer vergüenza en medio de tu casa. Y oramos, Señor, levantamos nuestras manos por los muros de la iglesia. Señor, restaura la unidad en medio de tu pueblo. Señor, levantamos nuestra voz por la restauración de tu iglesia para que sea una ciudad asentada sobre un monte. Oramos, Señor, por las puertas de la iglesia, por los ministros, Señor, que tú estás levantando en tu casa. Guárdales en integridad, guárdales en santidad, que sean hombres, Señor, que dejen entrar y salir aquello que corresponde. Señor, guarda un ministerio unido con todos sus hermanos, Señor, y tu presencia en medio de la ciudad. Deseamos la gloria de tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Señor, ven y llénalo todo de ti mismo. Señor, tu presencia en medio de tu casa. Si tú fueres levantado entre el cielo y la tierra, a todos atraerás a ti mismo. Señor, que en tu casa venga tiempo de salvación para muchos. Venga tiempo de salud y de sanidad. Venga tiempo de restauración, Señor. Salva, Señor, a tu pueblo. Levanta un pueblo para salvación y para bendición de esta nación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y para gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor lo va a hacer. Amén.
Él se ha propuesto levantar un pueblo, una ciudad asentada sobre un monte, y va a resplandecer en medio de tantas tinieblas. Dios lo va a hacer. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos.